hablamos de la labor de Cristo Jesús como un mejor mediador de un nuevo pacto, ¿no es cierto? Hemos visto en el libro de Hebreos cómo Cristo es el cumplimiento de todo lo que teníamos en el antiguo pacto, ¿no es cierto? Él es una mejor manifestación de la gracia, del poder y de la misericordia de Dios para nuestras vidas, porque dice que Dios nos había hablado de muchas formas y de muchas maneras en el capítulo 1, ¿recuerdan? Dios nos había hablado de tantas formas y de tantas maneras. Vayamos al 1 para recordar y ubiquémonos, estamos en nuestro estudio, usted puede tener la libertad de hacer preguntas, de querer que se le explique mejor, si tiene alguna duda, de poder intervenir también. Recuerden que esta era nuestra clase, como siempre la teníamos. Amén. Entonces, ahí en el verso 1 que dice que Dios, habiendo hablado muchas veces, no una sola vez, ¿no es cierto? Hebreos 1, 1 y 2. A ver, hermana Olga, léalo por favor. Amén, amén. Dios había hablado y dice que a través del libro de Hebreos que había hablado de muchas formas, de muchas maneras y no habían entendido, ¿no es cierto? Mandó profetas, mandó a Moisés, lo sacó de Egipto con mano poderosa, con señales, prodigios y milagros, y ahora nos ha hablado por el Hijo. Entonces cuando vimos que Él era superior a los ángeles, ¿qué más? Recordemos un poquito de Hebreos, ¿qué más vimos? Una salvación mejor efectuada, ¿verdad? Era autor de la salvación, ya no por un sacrificio temporal que duraba un año, que se presentaba el sacrificio, el macho cabrío en el altar, sino ahora era de un sacrificio perfecto. ¿Por qué? Porque Él no ofrecía corderos ni cabritos. Él fue el que se ofreció en el altar del sacrificio, o sea, Él hizo un sacrificio perfecto. El que era sin pecado, por nosotros se hizo pecado, amén. Así es que Él es el autor de la salvación. Hermana Isabel, yo quiero que lea del capítulo 2, el verso 14 al 15. Estamos recordando para que nos ubiquemos todo lo que hemos estado estudiando en Hebreos. Ajá. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, eso es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Amén. Entonces dice que Él participó, ¿verdad?, de carne y de sangre, se hizo humano, la encarnación, están viendo ahí la encarnación, ¿no es cierto?, de carne y sangre se hizo humano. ¿Para qué cosa? Para destruir por medio de la muerte, o sea, la paga del pecado era la muerte, Él tomar nuestro lugar y morir, siendo perfecto, sin pecado, para que nos imputara, ¿qué es imputara? Nos trasladara su justicia a nosotros y Él cargara con nuestra muerte. Por eso, cuando hablábamos el martes, ¿se acuerdan del bautismo? ¿Qué decíamos? Que en la inmersión identifica que morimos con Él y cuando salimos nacemos a la nueva vida en Cristo Jesús. Y acá dice claramente, ¿no? Destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Después que vimos que era superior a Moisés. Moisés fue alguien grande, pero Cristo fue superior a Moisés. ¿Qué más vimos? Vimos que había un mejor reposo ahora, ¿no? Que había un mejor reposo y que eso era en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que por medio de Él alcanzáramos todas las preciosas y grandísimas promesas. Y ahí en el capítulo 4 de Hebreos está esa famosa
explicación del poder que tiene la palabra para por medio de la palabra obrar Dios en nosotros. ¿Qué dice Hebreos 4:12? ¿Quién lo tiene? Léalo, por favor. Porque la palabra de Dios es viva y Ujú. más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir del alma y del espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Muy bien. Así que por medio de la palabra nosotros tenemos ahora cómo llegar a tener esa nueva vida en Cristo Jesús, ahí donde el pueblo de Israel fracasó. Y ahora, ¿por qué los estoy llevando con esto, hermanos? Porque tendemos, como cada 15 días tenemos la clase, tendemos a perder la hilación y a no ubicarnos. Y yo quiero que ustedes estén perfectamente ubicados. Amén. Dice que Él ahora es un mejor sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque su sacerdocio es perfecto, porque Él era sin pecado. ¿Y qué más? Vimos la advertencia de que, ¿verdad? Contra apostatar. ¿Qué significaba apostatar? Que habiendo oído no hacer caso a la palabra del Señor. Habiendo escuchado lo que Él os ha enseñado, desobedecer. Ruth, por favor, léeme Hebreos 5, 12, 13. Porque es niño. Amén. Si esa palabra es viva y eficaz y nosotros la hemos creído y la estamos practicando y la vivimos, ya deberíamos ir creciendo espiritualmente. Así como el niño natural cuando nace, tú lo alimentas, lo amamantas, no se queda niño. Comienza a crecer, comienza a echar cuerpo, comienza a desarrollarse, comienza a ser más maduro en su manera de pensar, a tener más fuerza en sus brazos, comienza a desarrollar el niño. Y él dice que si nosotros realmente hemos entendido que Jesús es el mejor de lo mejor que Dios pudo habernos dado, superior a los ángeles, superior a Moisés, un mejor sacerdote, tú y yo deberíamos estar creciendo en la gracia del Señor. Y luego vimos, ¿qué más? Vimos que Él era mejor sacerdote aún que Melquisedec, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque Jesús no provenía del sacerdocio natural. ¿Cuál era el sacerdocio natural? El que venía de la tribu de Leví. Pero Él era mejor que el de la tribu de Leví. ¿Por qué? Porque era como el de Melquisedec. ¿Qué aprendimos cuando hablaron de Melquisedec? Que no tenía ni origen, ni principio, ni fin. Y igual es Cristo, ¿no es cierto? Cristo viene a ser alguien que estuvo en el pensamiento de Dios desde el principio. Ahí Dios obrando para que por medio de Él pudiéramos nosotros ahora tener un sumo sacerdote que no está parado y tratando de salir corriendo del tabernáculo, sino que está sentado a la diestra del Padre, ahí en su plena presencia, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver algo más y también vimos la clase, que esa la dimos conmigo hace 15 días, es mediador de un mejor pacto. En el pacto antiguo, ¿qué les enseñé? Y ahora sí, ya eso sí se deben recordar porque eso está más fresquito. ¿Qué hacía el sacerdote? Claro, hacía sacrificios y presentaba las ofrendas, ¿no es cierto? Hacía los sacrificios y presentaba las ofrendas. Entonces, ese sumo sacerdote también ofrecía sacrificios por él, porque él reconocía, ¿verdad?, que no era perfecto. Sin embargo, miren esto, qué importante. Dice que esto era solo un simbolismo, porque Cristo, que sí hizo el sacrificio perfecto, se sentó a la diestra de la majestad del trono de Dios, y ahí está en el santuario de Dios, en el tabernáculo verdadero. Y hoy vamos a ver del capítulo 9, del 1 al 7, y ahora sí ya estamos al día, ¿no es cierto? Muy bien, vamos a ver cómo, así como el sacerdocio que daban los sacerdotes, ¿verdad?, era todo un simbolismo de lo que Cristo iba a hacer lo perfecto, una ofrenda y un sacrificio perfecto, el tabernáculo que servía para hacer el culto, también era para hacer un culto terrenal. Pero ahora Dios en nuestras vidas y en nuestros corazones ya no hace algo solo terrenal,
cuando adoramos y glorificamos a Dios, ¿quiénes somos el templo ahora de Dios? Nosotros. Y ya no es algo terrenal, sino algo espiritual, porque ya no lo hace, Dios no se agrada tanto de carne y sangre, sino de que lo hagamos en el espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. Estas cosas, hermanos, deben quedar tan claras en nosotros. Amén. Cuando esas cosas están tan claras en nosotros, nos traen tanta paz. El mundo vive bajo mucho estrés, bajo mucha tensión, pero tú y yo tendremos que tener paz, porque vimos la clase anterior, por favor, ahí en el capítulo 8, en el verso 4, ¿se acuerdan? Alguien que lo tenga, léalo, Hebreos 8:4. Así que se estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, El 5. los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se les advirtió. Amén, como se le advirtió a Moisés, como diciéndole, Moisés, esto que tú estás haciendo no es lo que es solamente una figura, como para que te hagas una idea de algo celestial que no es visible a tus ojos. ¿Recuerdan que hablamos con el bautismo? Que el bautismo hace visible algo invisible que pasa en nuestro corazón. En nuestro corazón nosotros, por la fe, cuando creemos, recibimos a Dios y Él pasa a ser nuestro Señor. Hemos creído que Él es el Hijo de Dios y por creer hemos nacido de nuevo. ¿Alguien ve ese nuevo nacimiento? Nos sigue viendo del mismo tamaño, nos sigue viendo si somos gorditos o flaquitos, pero hemos nacido de nuevo. Entonces, ¿qué dice? Que el bautismo es un simbolismo externo de algo que pasa interno, es como una imagen externa. Se sumerge a la profundidad y emerge de ahí en victoria, en una nueva vida. Entonces, esa imagen es lo que está diciendo el Señor. Es una imagen, es una sombra de las cosas celestiales. O sea, todo lo que habíamos visto, entiendan, en el Antiguo Testamento, era lo que ahora Hebreo nos está revelando, que Cristo es el cumplimiento. En Cristo se ha cumplido todo, tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo. O sea, ahora vamos a ver el tabernáculo. Tengamos la lectura. En Hebreos 9, del 1 al 7. Amén. Que alguien se ponga de pie y lo lea. Muy bien, gracias, mi hermano. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así, dos puntos. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los servicios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Amén. Gracias, hermano. Entonces, hemos visto que Cristo tenía un sacerdocio perfecto, era un mejor mediador, porque ahora era un mejor pacto, ya no iba a ser solamente una imagen o una sombra, sino que ahora, por medio del Espíritu, Él ha obrado en nuestros corazones, hemos nacido de nuevo. Y así como había un tabernáculo, un santuario, que le voy a pedir que lo proyecte a Abril, por favor, que nos proyecte ahí, muy bien. Esto que ha leído el hermano lo tenemos ahí gracias a la ayuda eficaz de mi querida Abril. ¿No es cierto?
tenía sus perímetros, déjenme que le diga las medidas, era un santuario terrenal. El tabernáculo era un santuario terrenal en lo cual se debía cumplir toda la ordenanza de culto. Había la alabanza, sonaban las trompetas, se ofrecía el incienso, ¿verdad? Entonces estaba planeado para un servicio terrenal, para que ahí el sacerdote entrara hasta el lugar santo, pusiera los panes de la propiciación. Vamos a repasar lo que el hermano ha dicho. Ahora bien, un mejor mediador, un mejor sacerdote, mejor que Melquisedec. Ahora vamos a ver que ese culto o ese tabernáculo, porque los judíos hasta ahora, ¿de qué viven bien orgullosos los judíos? De su templo, ¿verdad? De su templo, de Salomón, de ese, de la urna ahí, por eso se vienen peleando allá en Medio Oriente. Pero para Dios esto era solo un tabernáculo terrenal, que ellos muy bien iban y cantaban, adoraban, presentaban sus becerritos, todo, pero después seguían viviendo su vida igual como cualquiera, fracasando, pecando, llenos de celo, de envidia, codiciando. Y es más, los sacerdotes haciendo la casa de oración una cueva de ladrones, como le llamó el Señor Jesucristo, ¿no? Pero debemos repasar todas las partes que tenía el tabernáculo. Si ustedes miran ahí este santuario, que era para un servicio terrenal, ¿está claro? El tabernáculo no era para un servicio celestial como nosotros. Ahora que tenemos un servicio espiritual, por eso dice, ¿no? Recuerden el verso 8, nunca se olviden, está bien vinculado acá que dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote, el cual se ha sentado a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario, de aquel verdadero ¿qué? Tabernáculo. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos el verdadero tabernáculo. Nosotros por eso dice somos el cuerpo de Cristo. Por eso 1 Pedro dice que somos piedras vivas. Nosotros somos casa espiritual. No somos un tabernáculo terrenal. Entonces, cuando vamos a estudiar el tabernáculo del Antiguo Pacto para que entendamos las partes, ¿ok? Para que comprendamos que Cristo ahora nos ha hecho a nosotros un mejor santuario, nuestras propias vidas, para alabar y glorificar el nombre del Señor. Amén. Entonces ahí vemos que tenemos una primera parte, se llamaba el lugar santo. Después del atrio venía el lugar santo. ¿Lo pueden ver claramente ahí? ¿Sí? Muy bien. Luego del lugar santo, ¿qué venía? El lugar santísimo. Muy bien. ¿Qué tenemos en el atrio? En el atrio teníamos el altar de bronce y la fuente, ¿no? De las aguas donde se lavaban. Y luego teníamos el lugar santo. En el lugar santo teníamos el candelabro, que está ahí en la parte esa amarillita que ven. Teníamos la mesa donde estaban los panes de la propiciación. Ahí claramente el hermano lo leyó. Decía, en el lugar santo estaba el candelabro, la mesa y los panes de la propiciación. Tras el segundo velo, que comprende qué cosa, el lugar santísimo. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro, el incienso, que son las oraciones de los santos, simbolizaba eso. En ese tiempo era todo un simbolismo. Pero ahora, ¿cuál es el incienso que levantamos a Dios? Nuestras oraciones, nuestro clamor. Dice que ese es el olor grato, el olor fragante, porque todo esto era un simbolismo. Hermanos, cuando ustedes hacen ese esfuerzo de levantarse a las 6 de la mañana, lunes, miércoles y viernes, para unirse de 6 a 7 a orar, eso es incienso en la presencia del Señor, porque son las oraciones de los santos. Aquí en este tabernáculo terrenal
Era el incienso, pues el palito que prendían, el aroma, todo lo que se expedía, ¿no? Y ahí dice que el sacerdote, porque este era en el lugar santo, estaba en el lugar santísimo, perdón, el cual tenía un incensario de oro y era el arca. Ahora, ¿quién entraba a este lugar santísimo? No entraban solo el sacerdote, entraba el sumo sacerdote. Y ahora vamos a notar la diferencia, ¿ya? En la que estaba una urna de oro que contenía el maná. Una urna de oro que contenía el maná. ¿Qué es el maná? Era lo que Dios les había dado en el desierto, ¿se acuerdan? Cuando salieron del desierto y tenían hambre, el Señor les dio pan del cielo, dice, ¿no? Maná del cielo, que tenía un simbolismo. ¿Cuál era el simbolismo? ¿Se acuerdan? La provisión de Dios. Jehová Jireh. Él es nuestro proveedor. Jehová Rafa, ¿qué es? Nuestro sanador. ¿Amén? Él nos sana, Él nos cura, Él es Jehová Rafa. Por eso es cuando oramos en el Padre Nuestro y decimos, santificado sea tu nombre, es todo lo que Dios es. Rafa, Jireh, Nisi, Rahab, Shalom, todo lo que Dios es, porque el nombre describe los atributos de Dios. Y es muy importante, hermanos, a veces cuando yo me siento enferma o con malestar, no digo, ay Señor, Dios mío, no, Jehová Rafa, estoy llamando a mi sanador, al que me sana, al que me quita todas mis dolencias. Amén. Cuando estoy ansiosa, que me siento así como angustiada, Jehová Shalom, tú eres mi paz, tú eres mi paz, tú eres mi paz. Cuando el Señor manda que hagamos la oración en el nombre de Él, no es solamente porque usted diga, en tu nombre. Usted tiene que conocer los nombres de Dios. Recuerde que ya hace 2 años estudiamos los atributos de Dios. Y dentro de los atributos de Dios estudiamos la persona de Dios, estudiamos los nombres de Dios. Bueno, hay que repetir esto creo que constantemente, como Pablo, ¿no? En cada carta yo decía, ¿por qué Pablo le repite eso a los corintios? ¿Por qué Pablo le repite eso a los efesios? Ahora estoy entendiendo mejor. Aleluya, gloria al Señor. ¿Qué más dice que tenía? Entonces ya contenía el maná, ¿no? Pan del cielo, la provisión de Dios, Jehová Jireh. ¿Y qué dice? ¿Qué más tenía? La vara de Aarón que reverdeció, ¿no es cierto? ¿Qué significaba esa vara de Aarón? ¿Se acuerdan o no? ¿No se acuerdan? ¡Oh, qué niña! Le voy a jalar la nota. ¿Se acuerdan que el pueblo del Señor se rebeló? ¿No es cierto? Y dijo que de la vara que reverdecía, ese era su sacerdote. Por eso era de los descendientes de Aarón los sumos sacerdotes, no podía ser de cualquiera, ¿no? Y le dice, ahí estaba también esa vara que le recordaba al pueblo su rebeldía, ¿no? Su rebeldía. Cuando Dios miraba dentro del arca, entonces, ¿qué cosa veía? Veía el pecado, la rebelión, el fracaso de Israel. Y cómo Cristo Jesús había logrado cumplir todas aquellas cosas en donde todos habían fallado. Porque el maná era la provisión y les mandó maná porque se quejaron, dudaron de Dios. ¿Se acuerdan que dudaron de Dios? ¿Para qué nos ha sacado de Egipto? Para morirnos de hambre. Terrible. No somos mejores, ¿verdad, hermanos? No somos mejores. Pero damos gracias a Dios. ¿Y las tablas de la ley qué significaba? Claro, los mandamientos que no pudieron cumplir. Porque ¿qué le dijo el Señor cuando estudiamos Deuteronomio? Estos son las leyes y los mandamientos que yo te mando para que los pongan por obra. Si los pones por obra, entonces vendrán todas las bendiciones sobre ti. Y si no la obedeces, todas las maldiciones serán sobre ti. Por eso uno cuando mira la palabra de Dios tiene que
reconocer y dar gracias a Dios porque su palabra del Señor se cumple, pero también sus castigos se cumplen. El hecho de que el pueblo de Israel recién en 1948, creo, en 1948, hayan regresado a Israel y por esa situación que vivieron el Holocausto, pues los hicieron regresar porque los judíos andaban repartidos por todo el mundo, no tenían un lugar que fuera propio. Los palestinos habían tomado totalmente todo lo que era Jerusalén. Después del Holocausto, como un mea culpa, el mundo ayudó a los judíos a que regresaran a tener un espacio y un lugar. Por eso Israel se defiende con uñas y dientes ese pequeño lugar y territorio que Dios les ha provisto, ¿no? Pero Dios no les dijo que solamente iban a poseer esa parte de Jordania. Si Él les hubiera obedecido, si el pueblo de Israel hubiera obedecido, era hasta donde llegaba el Éufrates. ¿Recuerdan cuando les expliqué? Era todo. Pero ellos se quedaron en ese pedacito, se acomodaron. Ya yo quiero esto, yo quiero la Zafalia, yo quiero aquí, acá es mejor. Hermanos, repasar esto me hace ver, ¿no? Cuántas cosas Dios no nos dice también a nosotros y ojalá que no seamos como el pueblo de Israel, que obedezcamos a medias, ¿no? Para no quedarnos en la mitad del camino. Entonces, seguimos mirando. Nunca se van a olvidar, el tabernáculo, ¿cuántas partes tiene? 3 partes. La primera es el atrio, y en el atrio tenemos el altar de bronce, tenemos la fuente, ¿ok? Luego tenemos el lugar santo. En el lugar santo encontramos 3 elementos importantes. Ahí está la primera cortina, ¿verdad? Y ahí encontramos la mesa de los panes de la propiciación, ¿verdad? El candelabro y el altar del incienso. Luego tenemos el lugar santísimo, donde está, ¿qué cosa? El arca, que está con ahí el hermano, y sobre ellos los querubines. Sobre el arca están los querubines que representaban la gloria de Dios, que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. ¿Qué oficios tenían que hacer los sacerdotes? ¿Cuál era la primera parte del oficio que tenía que cumplir el sacerdote? Ellos entraban diariamente al lugar santo para realizar las funciones sacerdotales. No al lugar santísimo, sino al lugar santo. Porque al lugar santísimo, ¿cuántas veces al año se podía entrar? Una vez al año, una sola vez al año. Amén. Y no entraba ¿quién? Cualquiera. ¿Quién entraba? El sumo sacerdote. Muy bien. Están atentos, están atentos. ¿Qué debía hacer? ¿Por qué debía entrar diariamente el sacerdote en el lugar santo? Porque el candelabro debería mantenerse encendido. Vamos a ver ahí un detalle. Déjenme ver mis notas un ratito porque sin las notas no me acuerdo bien el detalle, pero eso estaba en números, si no me equivoco, pero bueno, no encuentro el pasaje, quería encontrar el pasaje bíblico exactamente, pero bueno. Lo otro, que es importante, en la segunda parte, que entraba el sumo sacerdote, había otra cortina, ¿verdad? Y entraba al arca. ¿Qué había dentro del arca? Ya lo hemos dicho, ¿ah? Maná, ¿qué más? ¿Qué más? Muy bien. Estaba dentro del arca del pacto, que estaba en el lugar santísimo, ¿verdad? Era un cofre de madera de acacia. Hermoso cofre de madera de acacia recubierto de oro. Unas láminas
de oro, dice que eran preciosas. Las medidas eran en pulgadas, no las puedo trasladar a centímetros, ¿verdad? Y en los costados tenían unas argollas de oro también, y eran 4 argollas a cada lado, por decir una acá, otra acá y otra en el otro lado, y por ahí pasaban unos palos con los cuales lo levantaban, porque recuerden que el tabernáculo no era fijo en un solo lugar, sino que se trasladaba junto con el pueblo, porque ahí en ese tabernáculo era donde, ¿qué era? El culto natural, un culto terrenal, ¿no es cierto? Cada vez que el tabernáculo se posesionaba, se instalaba, era para ministrar adoración, para ministrar alabanza, para ofrecer continuamente sus sacrificios y ofrendas. Gloria al Señor. El incienso de oro, por ejemplo, también fue hecho de madera de acacia. El incensario de oro también fue hecho de madera de acacia cubierta de oro y estaba delante del velo en el lugar santísimo y se usaba para quemar el incienso. Eso está en Éxodo 30 del 1 al 8. Vayamos a Éxodo 30 del 1 al 8. Dice, harás asimismo un altar para quemar el incienso de madera, de acacia lo harás. Su longitud será 1 codo y su anchura de 1 codo será cuadrado y su altura de 2 codos. Y ahí tienen las medidas, ¿no? El verso 3 dice, los cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor, sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Y le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa y a sus 2 esquinas y a ambos lados para meter la vara con la que será llevado. ¿Se dan cuenta? La vara con la que iba a ser llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. ¿Qué era ese ambiente? ¿Cuál era la intención de ese lugar? Para tener comunión con Dios. El tabernáculo era un espacio natural de culto, pero ¿era para qué? Para tener comunión con Dios. ¿Cuál es la razón principal que Dios ahora nos ha hecho a nosotros su templo, que Dios ahora nos ha hecho su casa? Muy bien, mi hermano, para tener comunión con Dios. Si nosotros, hermanos, no comenzamos a desarrollar esa vida de comunión con Dios, entonces realmente esa obra del Señor no se está operando en nosotros. Nosotros tenemos que tener hambre y necesidad de esa comunión. Para el pueblo todo esto era un culto natural, terrenal, aquí en la tierra. Pero ahora Dios dice que tendrá verdaderos adoradores que lo adoran ¿en qué? En espíritu y en verdad. Y esa comunión en espíritu y en verdad es la que Dios está diciendo acá. Para encontrarme contigo. Miren qué precioso. Nuestro tiempo, hermanos, aquí juntos, es para encontrarnos con el Señor. Es para conocerlo más. Es para aprender más de Dios. Es para estar más cerca a Él y entender y comprender aquellas cosas que Él ha querido enseñarnos. Dice, a Aarón quemará el incienso aromático sobre él. Cada mañana, cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas, al anochecer quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. O sea, rito perpetuo. Este rito, ¿qué simbolizaba? Simbolizaba la comunión con Dios, simbolizaba que una vez que tú entras a comunión con Dios y se enciende la lámpara, también se enciende la iluminación de Dios, la luz de Dios viene a tu vida. Él te alumbra de muchas formas, de muchas maneras. Oh, amados, tú y yo
tenemos que mirar cómo Dios está alumbrando nuestra vida. Si no desarrollamos la vida de comunión, ¿cómo estará tu lámpara? El Señor nos dice que la prendieran de vez en cuando, ¿ah? ¿Estás viendo el pasaje? Y cuando Aarón encienda las lámparas, al anochecer quemará el incienso, rito perpetuo. O sea, en los hijos de Dios, lo que más deben ser disipados son las tinieblas, debe ser disipada la oscuridad. El tabernáculo era un medio de alabanza terrenal, pero para ser alumbrados por Dios, para que el pueblo tenga una idea, una noción de cómo era Dios y qué era lo que Dios quería con cada uno de ellos. Terminemos. Y no ofrecerás sobre el incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramarás sobre él libación. No ofrecerás sobre el incienso extraño. No ofrecerás sobre él incienso extraño. ¿Qué pasó cuando presentaron un fuego extraño los hijos de Elí? Fue consumido. Fue consumido, hermanos. Fue, sinceramente, da temor a nuestro corazón el hecho de qué fuego, qué luz nos alumbra, ¿no? Dice que para el Señor esa ofrenda fue un fuego extraño porque no fue hecho como Dios lo mandó, como Dios lo estipuló. Así que cuando nosotros llevamos una vida también que no es como Dios espera, cuidado, cuidémonos, amén, cuidémonos. Tengamos mucho temor, hermanos, mucho temor. Así es que en el arca del pacto, entonces, que estaba en el lugar santísimo, ya atravesamos. Al lugar santísimo, cuando entraba el sumo sacerdote, ¿no? Estaba leyendo ahí una tradición judía, dice que entraba el sumo sacerdote y no hacía oraciones largas, porque ya si se demoraba la gente pensaba que se había caído muerto, porque si entraba indignamente moría. Pero acá, déjame que busque mi nota, me pareció esto tan, ¿no? Tan importante, dice, los antiguos rabinos judíos describen acerca de cómo el sumo sacerdote no hacía muy prolongada su oración dentro del lugar santísimo. O sea que ellos entraban, hermanos, con un temor, porque sabían pues que nada inmundo podía estar delante de la presencia del Señor. Y ellos ofrecían su sacrificio por ellos antes de entrar en el lugar santo. O hacían su pureza, todo su ritual, y entraban con un temor, y aún así tenían sus campanillitas en las borlas para que sepan que estaba vivo. Pero ellos entraban, y eso me llamó la atención, no decían, ya entré, no, y no querían hacer ni siquiera prolongada oración dentro del lugar santísimo en el día de la expiación. ¿La expiación qué cosa era? La paga por el pecado, ¿no es cierto? En que el sumo sacerdote presentaba la ofrenda, el sacrificio por el pecado del pueblo y era expiado el pecado, ¿no es cierto? El pobre una palomita, el menos pobre, el más extremadamente pobre una efa de harina y el que tenía un cordero, pues no, un cordero perfecto, sin mancha. Pero miren lo que pasaba, porque podría hacer que el pueblo pensara que había muerto, ¿no? Si se demoraba mucho, pensaban que se había muerto y que comenzaban a jalar la pitita. ¿Para qué? Para sacarlo, porque ¿quién iba a entrar a sacarlo? Si se había muerto el sumo sacerdote purificándose, imagínense los otros que no estaban considerados para entrar, no se atrevían. Entonces, él siempre entraba con una soguilla amarrada a uno de sus pies. Y por ahí lo jalaban si es que ya estaba muerto. Entonces, ellos salían, ¿no? Para hacer que el pueblo pensara que había muerto. Y cuando él salía, miren lo que hacía, hermano. Ofrecía una fiesta. ¡Wow! Para todos sus amigos, porque había salido sin peligro de la presencia de Dios. Hermanos, no debe ser una fiesta continua en nuestra vida el que ahora podemos tener acceso al Padre, que ahora podemos estar ante su presencia, hermanos, y no caer muertos. Miren cuánta solemnidad, hermanos. Me causó un poco de risa, pero después dije, cuánta solemnidad. ¿Cuántos de nosotros
Salimos del culto gozoso de que hemos estado en la presencia del Padre, hemos estado en comunión con Él, o de nuestro cuarto de oración, de que hemos podido estar a su presencia y no nos hemos caído muertos. ¿Gracias a qué? A que tenemos un mejor mediador. ¿Gracias a qué? A que tenemos un mejor sumo sacerdote. Gracias a que Jesucristo está constantemente ahí, al lado del Padre, intercediendo por nosotros, ayudándonos, sosteniéndonos, socorriéndonos. Hermanos, ¿no es para que nosotros también estemos gozosos? ¿No es para que nosotros también nos sintamos en victoria de que hemos estado y podemos estar en la presencia de Dios? Dicen que el velo del templo se rasgó porque hoy, por medio de Jesucristo, tenemos acceso al Padre, gloria a Dios. Así que el entusiasmo en nosotros, el disfrute en nosotros de ser hijos de Dios, debe ser algo que debe llenarnos de alegría, tener acceso al lugar santísimo, porque el lugar santísimo era un lugar severamente restringido, severamente. Cuando dice severamente es que entraba un sumo sacerdote solo cuando le tocaba. Miren con el temor y el miedo que entraba, ¿no? Y que cuando salía daba una fiesta para todos, porque había salido vivo de haber estado en la presencia de Dios, ahí en el arca del pacto, ¿no? Donde estaba todo lo que contenía, ¿no? Ahí en Éxodo, por favor, 16:33, en Éxodo 16:33. Y dijo Moisés a Aarón: toma una vasija y pon en ella un gomer de maná y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes, ¿no? ¿Por qué quiso Dios guardar ese maná para toda la descendencia? ¿Se acuerdan? ¿Para qué? Muy bien, para testimonio de que Dios había sido fiel, de que Dios les había provisto, amén, que Dios había enviado el maná del cielo para ellos, ¿no? Para testimonio. Después, ¿qué más? ¿Qué más estaba dentro del arca? La vara de Aarón. Números 17, del 6 al 11. Números 17, del 6 al 11. Sí, léelo. Números 17, del 6 al 11. Léalo, por favor, hermano. Sí, 17 del 6 al 11. Y Moisés habló a los hijos de Israel. A todos los príncipes de ellos le dieron varas. Cada príncipe por las casas de sus padres una vara. En total 12 varas. Y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que al día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio. Y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, y echado flores, y arrojado renuevos, y producido almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos le dieron y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas de delante de mí, para que no mueran. E hizo Moisés como le mandó Jehová, así lo hizo. Entonces los hijos de Israel hablaban a Moisés diciendo: he aquí, nosotros somos muertos, perdidos somos, todos nosotros somos perdidos. Cualquiera que se acercare, el que viniere al tabernáculo de Jehová, morirá. ¿Acabaremos por perecer todos? Amén. Entonces, ¿qué había pasado con el pueblo? Había quejas, había murmuración, ¿no es cierto? Y el Señor, ¿qué le dijo? Haré florecer la vara del varón que yo escoja, en el verso 5, y haré cesar de delante de mí
las quejas de los hijos de Israel con que murmuraron contra vosotros. O sea, se habían quejado, ¿no? Contra Moisés, contra Aarón. Y el pueblo andaba quejándose, murmurando. Y el Señor le dijo, pon esta vara, para que el pueblo nunca olvide su rebelión. Ese era un símbolo de que Dios no quería un pueblo rebelde, sino quería un pueblo más bien que creyera en Él, que confiara en Él. Por eso, el justo por la fe vivirá, porque nosotros sí hemos creído que Dios ha sido fiel y que ha enviado a su Hijo Jesucristo a que tome nuestro lugar en la cruz. No hay peor cosa, hermanos, que ofenda a Dios que nosotros dudemos de la obra de su Hijo, porque cuando nosotros nos miramos, yo nunca me veo mejor que el pueblo de Israel, si es que fuera en mi carne que yo quisiera lograrlo, agradar a Dios. Solamente puedo mirar en Cristo y ver cada día que solo Él nos hace diferentes, solamente Él nos hace menos egoístas, solamente Él hace que digamos, bueno, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, ¿no? Esto que nos está tocando pasar o vivir, Señor, lo pasamos en tus manos. Hermanos, porque cualquier cosa, si usted se da cuenta durante el día, piense nomás durante el día, nos quiere hacer perder la comunión, nos quiere hacer perder la paciencia, nos quiere hacer renegar. Cuando menos queremos nosotros estar iracundos o algo, ya nos falta que los muchachos hagan alguna cosa, los hijos digan alguna cosa, hasta parecen cosas insignificantes. Pero en nuestro corazón, ay, pero ¿por qué? Ay, mira, mi esposo hoy día, por ejemplo, estamos ya ordenando todos los juguetes. Ya mandamos a Chalhuanca, hermanos, gloria al Señor, le mandamos sus bolsas de dulce, les hemos mandado sus juguetes, panetones para los niños, panetoncitos también. Bueno, ustedes han sido generosos, han ido unas bolsas más o menos así para cada niño, hermanos, de dulce, de todo. Qué bueno es poder bendecirlo, ¿no? Como un paréntesis. Pero mi esposo vino y yo le encargué, le dije, trae una caja, porque miren, entre mandar los dulces, las golosinas y los juguetes que se ha comprado para los 28 niños, más o menos necesitamos una caja grande. Bueno, Carlos trajo una caja grandísima. Y entonces yo dije, ya, bueno, primero lo miré y dije, lo voy a acomodar bien. Y después veía que sobraba, decía, ay, no, tengo que cortar esta caja y reducirlo un poco así. Y ya estaba quejándome, ¿no? Qué fácil es quejarse, decirle, no, pues, pero tú no te acordaste de que más o menos cuánto podía entrar, ¿no? Pero es que a mí me pareció que esa caja estaba bien. Ya, bueno, pues, nada hago bien, me dice, ¿no? Y yo digo, qué mal, ¿no? Qué mal, digo, Señor. Él ha hecho el esfuerzo, ha ido hasta ahí, este sitio donde antes era la chanchería, pues, ¿no? Por ahí que venden cajas, a buscarlo, a traerlo, y nunca estamos conformes con nada, ¿no? Si de repente era más chiquita, ay, pero ¿cómo se te ocurre? Pues no habrías traído una caja grande, porque si no, no entra. Le pedí perdón al Señor y también disculpas a Él, ¿no? Porque a veces es tan fácil, ¿no? Y este pueblo acá, el Señor dice, para que tengan la vara ahí, para que no se olviden que la murmuración es uno de los peores pecados. La queja, quejarse. Hermanos, hasta aquí estamos vivos, amén. Hasta aquí Dios nos ha guardado. Hasta aquí, hermanos. Dios está siendo fiel con nosotros. Entonces, esos elementos que están dentro, primero hemos visto dentro del arca el maná. Dios es nuestra provisión. Amén. Dios es nuestra provisión. Ahora estamos viendo la vara de la corrección, no a la queja, no a la murmuración. Cristo Jesús es nuestro mejor mediador. Por lo tanto, no nos olvidemos que Dios ha puesto autoridad en nuestra vida y que la autoridad de Dios debe ser obedecida, debe ser respetada, que las circunstancias deben ser, hermanos, aprobadas. No como nosotros pensamos o como nosotros creemos. Como les decía el día martes, ¿se acuerdan cuando hablamos de la clase del bautismo? Hermana, pero si ya la salvación solamente es por gracia, ¿para qué necesito bautizarme? Porque Cristo dijo, es necesario que se cumpla todo lo que mi Padre ha dicho, y se bautizó Él, que no necesitaba bautizarse. Entonces nosotros, ¿qué nos vamos a poner a contender con Dios? Pero así somos a veces. Entonces, esos elementos que están ahí es para que no olvidemos que Dios está en autoridad, que ahora nosotros tenemos una autoridad sobre nuestra vida. Amén. Tenemos una autoridad sobre nuestra vida. Y las tablas del pacto, para que recordemos que la ley y los mandamientos los tenemos que cumplir, no en nuestra carne, con la ayuda del Señor, con la ayuda de su Espíritu. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? ¿Está claro?
Hemos aprendido bastante del tabernáculo esta noche, ¿no? Pero si necesitan ampliar algo más, no sé, de repente Martita quisiera añadir algo más, algo que me esté faltando ahí. Solamente he tocado hasta el verso 7. Entendí. El libro de los Hebreos estaba enfatizando al pueblo judío, este pueblo que siempre quería volver atrás habiendo conocido a Cristo. Les hablaba acerca una vez más de lo que ellos ya conocían en demasía, ¿verdad? Para que, gloria al Señor, ellos miraran ahora a Cristo, ¿verdad? Porque Él era la luz, por ejemplo, la lámpara, esta era la luz del mundo, la luz que quita toda tiniebla. Entonces, y eso es para nosotros también, la superioridad de Cristo. En Él está la salvación, ya no de esos rudimentos antiguos, ¿verdad? Lo que querían volver los judíos, hebreos, y que a lo mejor aquí diciendo no, pues es un misterio de Cristo, gloria al Señor. Y nos habla también aquí más adelante lo que me impactó a mí, ¿verdad? Y preparé el tema, muy disculpa para analizar, gloria al Señor, es de la conciencia, ¿verdad? De la conciencia tranquila que nos puede caer cuando conocemos a Cristo Jesús. Pero sin embargo, los judíos, el mismo David, cuando el profeta me decía, ¿verdad? Gloria al Señor, él había pecado, él había fallado, él conocía, gloria al Señor, ese simbolismo, esas formas. Pero él decía, y le decía al Señor que lo lavara, que lo purificara. Entonces él estaba entiendo más allá de lo que realmente Dios quería, lo que iba a hacer para más adelante su Hijo Jesucristo. Gloria al Señor. Y él decía, perdóname, yo he pecado contra ti. O sea, no estaba lleno de esos rudimentos, ¿verdad? A sus sacrificios de los machos Cabríos. de cerdo, de los muchos cabríos, ¿verdad? Eso como que ella eso no le traía esa tranquilidad que él deseaba. Mas sin embargo, gloria al Señor, él ya clamaba desde allí por su espíritu, gloria al Señor, que le diera esa paz que solamente Cristo nos puede dar. En esa reforma que hace Dios, bendito Dios, en este nuevo pacto, ¿no? La reforma ya no del tabernáculo, ya no, gloria al Señor, del templo, ya no de ese sacerdocio, sino Cristo. Y qué hermosa carta para los judíos. Por eso decía, pero si lo han visto día a día, año tras año, y quieren volver a eso cuando han conocido la verdad, que es Cristo, ¿verdad? Y quieren seguir con esa mente, gloria al Señor, cautiva, sin paz. O sea, es maravilloso realmente poder estudiar el 9, del 1 al 10, y ver todo lo que usted ha mostrado, lo que realmente significa. Pero todo ello nos ilustra lo que ha de ser Cristo Jesús ahora en nuestras vidas, el sacrificio perfecto, único para nosotros. En Él podemos confiar en la sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Gracias, Marta. Realmente dos puntos importantes que yo rescato aquí de lo que Marta nos está ampliando. Ustedes no saben, ella teniendo una circunstancia, ella iba a dar esta noche la clase, ¿verdad? Pero por razones de fuerza mayor. Con el tráfico, hermano, cuando se viene usted en una hora punta es titánico, ¿no? Yo le dije, no, Marta, tú no te desesperes, llega a la hora que puedas llegar, porque ya cuando te da un tapón no hay forma de salir de él. Pero algo importante que me ayuda, y gracias, Marta, por esa parte, ¿no? Porque Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El candelabro lo tenía que tener, ¿qué decía? Perpetuamente encendido, porque esa era la labor, de traer luz en medio de la oscuridad. Pero ahora Jesús dijo, yo soy la luz. Entonces, si tenemos a Cristo, ya tenemos la luz. Por eso decíamos que era un santuario terrenal, pero ahora Cristo se ha buscado un santuario espiritual. Él está morando en nosotros. ¿Qué más dijo Jesús? Recuerden que ahí, en el lugar santo que teníamos, los panes de la
la propiciación. Jesús que dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. El que verdaderamente de él come no tiene hambre jamás, porque él nos sacia, él nos llena de esa paz que decía nuestra hermana Marta en esta noche, que no debemos olvidar. Él cumple todo. Él es la luz, él es el pan, él es el agua del propiciatorio que nos lava, que nos limpia de todo pecado. Por eso precioso la cita que nos hace de David: lávame más y más de mi maldad y borra mis rebeliones. Recuerden, el que cuando miremos el arca veamos la vara, que cuando miremos dentro nosotros veamos el maná, no nos olvidemos, amén, que Él está ahí para que no tengamos la vara de ir contra la autoridad de Dios, sino más bien por lo contrario, Él nos pueda limpiar en ese propiciatorio, ¿no? Nos pueda limpiar con su preciosa sangre. Dice, mucho mejor aún, ¿no? Mucho mejor aún. En el libro de Hebreos, vamos a terminar ahí, hermanos. Vamos a continuar la próxima clase. Recuerden que es cada 15 días. La próxima toca familia, pero ahora nos toca estudio. Hermano, no se desanime. Yo sé que a veces usted puede decir, uy, han venido poquitos. Hermano, yo con un estudiante me alegro, porque yo soy maestro. Yo me gozo cuando podemos interactuar, cuando me siento cerca a ustedes, cuando puedo ver sus rostros. Cuando estoy dando la clase en el Zoom, no sé si me están prestando atención o están como yo, que a veces voy y agarro, tomo mi tacita de café, me siento y sigo escuchando el Zoom, pero no tengo esa atención. Acá en cambio ustedes están cautivos por el Señor, amén. Estamos en la casa del Señor, meditando en su palabra, estudiando su palabra. No se rinda, oremos los unos por los otros. Y yo invito a los que nos están viendo desde sus hogares que también, amén, que también se animen a venir para interactuar, para un face to face, maestro-alumno, podamos aprender este precioso libro, como nos ha dicho nuestra hermana Marta en esta noche, precioso libro de Hebreos, donde explica toda la simbología que fue el Antiguo Testamento y cómo ahora en Cristo Jesús tenemos la luz del mundo, tenemos al príncipe de paz, tenemos el pan de vida, amén, tenemos el que nos limpia de todo pecado y sacia nuestra sed. Que Dios nos ayude, amén. Dice, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo, dice el verso 8, a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. ¿Quién es el camino al lugar santísimo? Yo soy el camino, la verdad, la vida. Encontramos un camino en Cristo Jesús. Vamos a quedarnos ahí. Padre, yo te doy gracias en esta hora por tu inmenso amor, por tu misericordia, por tu fidelidad para nuestra vida.